Hola gente, bienvenidos a esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. Ahora sí, esta vez sí, es una nueva apertura de Caldero de la Bruja. ¡Wii! Que continúa la estancada serie de ¿Por qué hay que dejar a los pacientes en paz? Que, en caso de que no sepan por qué se estancó, pueden ir al directo de agradecimiento inicial por los 100 suscriptores, porque ahí expresé qué cambios iba a hacer en el canal, y a mi cuenta de Instagram para ver mis historias destacadas en el anuncio que hice sobre parón de esta serie. Pero, por suerte, ese tiempo de parón ya pasó, y ahora es hora de meter acelerador a fondo con esta nueva serie de videos, que es todo un universo de partes y subsecciones más enredado que el por qué me gusta tanto Dreamcatcher. Así que bueno, a pesar de que no me voy a centrar en estos temas, de todas formas voy a poner una advertencia de contenido, dado que voy a estar tratando temas de salud mental como la depresión y los trastornos de la conducta alimenticia. Aunque repito, va a ser leve, sobre todo de parte de los TCA, porque ya tengo pensado tratar ese tema en otro video de esta serie. También voy a usar esta advertencia de contenido para avisar que es posible que use chistes o memes para bajar la tensión respecto al tema que estoy tratando, pero que ninguno de los chistes que hago los hago con el fin de burlarme del tema que estoy tratando o de las personas a las que estoy intentando ayudar. Bueno, ahora sí, sin más palabras, empecemos. Como dije en la parte 2 de esta serie, donde traté los matices del concepto de salud y parte de su evolución, iba a continuar hablando de las asunciones médicas y las notas médicas sobre la salud de determinados grupos de pacientes que suelen sufrir de falta de atención o de malos diagnósticos debido a que están en un determinado grupo. Para empezar esta subsección, elegí a las personas con sobrepeso y obesidad, dos grupos de pacientes que, si bien están en lugares totalmente diferentes en el dinamismo de salud y enfermedad, son puestos usualmente en el mismo grupo y maltratados de la misma forma. Mucha gente no entiende la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad, y tampoco entiende que las personas con sobrepeso y obesidad no son monótonas en sus estilos de vida. Muchos se dejan llevar por el estereotipo de que una persona es gorda porque come mucho, y no diferencian entre sobrepeso y obesidad. Debido a esto, no solo voy a tratar el tema del sobrepeso y la obesidad, sino algo de lo que mucha gente habla pero poca gente sabe: los factores de riesgo. Parte 1. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Bien, antes de empezar a llenarles la cabeza con datos sobre los factores de riesgo y qué son, debo empezar por lo básico: definir qué es sobrepeso y qué es obesidad, para establecer cuál es la diferencia entre un estadio y el otro. Vamos a empezar definiendo sobrepeso, que, según Medline Plus, se define de la siguiente manera. Obesidad significa tener mucha grasa corporal, que no es lo mismo que tener sobrepeso, que significa pesar demasiado. Una persona puede tener sobrepeso derivado de músculo, hueso o agua adicional, así como mucha grasa, pero ambos términos significan que el peso de alguien es mayor del que se considera saludable para su estatura. Consideraciones. Los expertos a menudo confían en una fórmula llamada índice de masa corporal, IMC, para determinar si una persona tiene sobrepeso. El IMC calcula su nivel de grasa corporal con base en su estatura y peso, de tal forma que un IMC de 18,5 a 24,9 se considera normal. Los adultos con un IMC de 25 a 29,9 se consideran con sobrepeso. Ya que el IMC es un valor aproximado, no es preciso para todas las personas. Algunas personas en este grupo, como los atletas, suelen tener mucho peso muscular y por lo tanto no tanta grasa. Estas personas no tendrán un aumento de riesgo de problemas de salud debido a su peso. Los adultos con un IMC de 30 a 39,9 se consideran obesos. Los adultos con un IMC igual o superior a 40 se consideran extremadamente obesos. Se considera que cualquier persona con más de 100 libras o 45 gramos de sobrepeso sufre obesidad mórbida. El riesgo de muchos problemas de salud es mayor para los adultos que tienen grasa corporal en exceso y que encajan dentro de los grupos con sobrepeso. Bien, usando el conocimiento que puse en la parte 2 de esta serie, donde definí enfermedad, trastorno y síndrome, se plantea la siguiente pregunta: ¿es el sobrepeso una enfermedad? La respuesta es no. Aunque el sobrepeso sea una condición poco saludable, no la hace por sí misma una enfermedad, un trastorno o un síndrome. Pero si el sobrepeso no es una enfermedad, entonces ¿qué es? Bien,
Notarán que ya di algún spoiler de esta respuesta antes, pero lo cierto es que el sobrepeso en sí mismo es considerado un factor de riesgo y no una enfermedad. El sobrepeso es un factor de riesgo para diversas enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares y diabetes. Sin embargo, dentro del mismo grupo de personas con sobrepeso vamos a encontrar que no todas esas personas tienen el mismo riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, ya sea porque sus estilos de vida son diferentes o porque están en una franja de edad diferente, etc. En fin, que esta no es la parte en la que vamos a tratar los factores de riesgo, así que supongo que ya se entendió la idea. Definir el sobrepeso en sí mismo como una enfermedad sería un error garrafal, porque aunque el sobrepeso pueda ser producto de una enfermedad, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimenticia o hipotiroidismo, el sobrepeso en sí mismo y por sí solo no cumple con los criterios para ser catalogado como una enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad? Bueno, la obesidad es una historia completamente diferente. Volviendo a referirme a Medline Plus como fuente principal, la obesidad se define de la siguiente manera. Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia de sobrepeso, que significa pesar demasiado. El peso puede ser el resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa y o el agua en el cuerpo. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable según su estatura. La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías que aquellas que se queman. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es diferente para cada persona. Entre los factores que pueden afectar su peso se incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Si usted está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, si usted pesa 200 libras, el 5 al 10% serían unas 10 a 20 libras. Acá voy a establecer un paréntesis, que no es pequeño, pero sí es necesario. Una persona con sobrepeso u obesidad no necesariamente está en esa condición por comer mucho, ya que hay muchos problemas metabólicos, medicamentos, condiciones genéticas, etcétera, 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 que pueden llevar a una persona a tener sobrepeso u obesidad sin llevar el estilo de vida con el que se suele estereotipar a la gente obesa. Mencioné antes el hipotiroidismo. Esta enfermedad suele tener como un síntoma el aumento de peso, pero en los casos más severos el paciente aumentará de peso de forma bastante contundente sin que exista una razón aparente. Otro caso muy importante en el que veremos a un paciente aumentar de peso y no poder bajarlo sin razón aparente es en las mujeres y hombres trans que padecen síndrome del ovario poliquístico, donde afecciones como la resistencia a la insulina, común en diabetes de tipo 2, el aumento de peso sin razón y el colesterol alto son muy comunes. Sin embargo, no debemos ignorar acá la salud mental, ya que el estrés puede convertirse en un factor de riesgo para sufrir de colesterol alto o para llevar un estilo de vida no saludable. Y tampoco debemos olvidar que los antidepresivos suelen tener mala fama, dado que es posible que el paciente aumente de peso al tomarlos como un efecto secundario, que no creo que tenga nada de malo, pero es la verdad. Bueno, ahora sí, después de intentar abreviar todo lo posible ese paréntesis, cierro paréntesis. Después de todo lo que dije antes sobre la obesidad y viendo su definición, ¿podemos definir a la obesidad como una enfermedad? La verdad es que inicialmente no podemos, dado que la obesidad parece a simple vista no ser más que un factor de riesgo, más grande que el sobrepeso, claro está. Pero ojo acá, a medida que profundizamos en lo que es la obesidad y cómo funciona el cuerpo de una persona obesa sí puede entrar en una categoría patológica, pero ¿en cuál de todas? Bueno, citando a la página oficial de la Clínica Mayo, la obesidad entraría en la categoría de enfermedad según el siguiente texto. La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no es solo un problema estético, es un problema médico que aumenta tu riesgo de enfermedades y problemas de la salud, tales como enfermedad cardíaca, diabetes, presión arterial alta y ciertos tipos de cáncer. Hay muchas razones por las que muchas personas tienen dificultad para evitar la obesidad. Por lo general, la obesidad es el resultado de una combinación de factores hereditarios con el entorno, la dieta personal y las opciones de ejercicio. Lo bueno es que incluso una modesta pérdida de peso puede mejorar o prevenir los problemas de salud relacionados con la obesidad. Los cambios en la dieta, un mayor nivel de actividad física y los cambios de conducta pueden ayudarte a bajar de peso. Los medicamentos recetados y los procedimientos para bajar de peso son opciones adicionales para tratar la obesidad. Van a notar al revisar la página de la Clínica Mayo que hacen mucho énfasis en los estilos de vida no saludables, pero esto está
está hecho en base a las estadísticas de Estados Unidos, un país con un problema más que creciente de sobrepeso y obesidad. Así que bueno, pónganlo un poco en contexto. Bueno, ahora que entendemos las diferencias entre sobrepeso y obesidad, es hora de hablar de los factores de riesgo. Originalmente quise hablar de los factores de riesgo de una manera más bioestadística y matemática, pero si lo hago así, se me van a perder. O quizás se me duermen. Así que voy a tratar más el concepto teórico de los factores de riesgo para que puedan mostrarles este video a los que viven en la ignorancia en cuanto a factores de riesgo y están muy orgullosos de eso. Parte 2. Los factores de riesgo. Bien, antes mencioné que el sobrepeso en sí mismo es un factor de riesgo, lo cual no es equivalente a una enfermedad. Y con eso toca definir los factores de riesgo. Mucha gente asume médicamente y no tan médicamente que tener un factor de riesgo significa que sí o sí vas a desarrollar una enfermedad y que todas las personas que están en un grupo con un mismo factor de riesgo tienen el mismo riesgo de desarrollar esa enfermedad. Pero ahora mismo voy a decirles por qué estas asunciones son un error garrafal. Esta vez voy a usar la página de la OMS para darles la definición más básica posible de qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias de saneamiento y la falta de higiene, etc. Bien, esa es una definición muy básica, claro que sí, pero esa definición ya podemos deducir dos cosas muy importantes sobre factores de riesgo. La primera, que un factor de riesgo implica un aumento en la probabilidad matemática de desarrollar una enfermedad o lesión. Debido a que es un incremento en la probabilidad, no estamos hablando en ningún momento de que desarrollar la enfermedad sea algo seguro. La segunda, hay varios tipos de factores de riesgo ligados a diferentes prácticas de la vida cotidiana e incluso a muchos otros factores que no podemos controlar. Por ejemplo, no ponerse preservativo es un factor de riesgo enorme para contraer una enfermedad de transmisión sexual, pero esta conducta se puede cambiar. En cambio, si el factor de riesgo es genético, por ejemplo, en el caso de que tengas antecedentes de determinados tipos de cáncer, eso no se puede evitar. El factor de riesgo va a seguir estando ahí sin importar qué hagas. En el caso de las personas con sobrepeso, debemos tener en cuenta que el factor de riesgo no va a afectar de la misma forma a alguien que solo tiene de 2 a 5 kilos de más que a alguien que tenga 15 o más kilos de más. Los factores de riesgo son, como dije antes, un tema de estadística y probabilidad y, por ende, se pueden calcular, obviamente. Aunque no voy a hablarles de esa parte en este video, porque incluso a mí me cuesta entender aún los cálculos y estoy en segundo, así que imagínense. Como ven, acá hablé de los factores de riesgo centrándome en el sobrepeso más que en otras cosas. Sin embargo, los factores de riesgo son cosas que están presentes en la vida cotidiana de todo el mundo. Y cuando digo todo, digo todo. Por ejemplo, al exponernos al sol, ya que exponerse al sol de forma prolongada supone un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Aunque claramente no va a ser lo mismo una persona que camina al sol por pocos minutos al día que un obrero en medio del campo que trabaje todo el día a rayos del sol. Claro que no. Parte 3. Los estilos de vida. O por qué no debemos asumir el estilo de vida de una persona obesa o con sobrepeso. Bueno, en esta serie de videos me centro más que nada en la autonomía del paciente y del por qué hay que dejarlos en paz. Y este video no va a ser la excepción, ya que es hora de hablar de los estilos de vida y de por qué debemos dejar de asumir el estilo de vida de una persona con sobrepeso u obesidad. Aunque parte de todo esto ya lo respondí en partes anteriores de este mismo video. A simple vista, el concepto de estilo de vida parece ser algo fácil de definir. Y en primera vista sí que es bastante sencillo definirlo, aunque es muy diferente cuando se pone en práctica por diversas razones. El concepto de estilos de vida es un concepto más sociológico que puramente biológico, dado su definición. Estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, que hace referencia a un conjunto de actuaciones cotidianas realizadas por las personas, algunas no saludables. Se concibe como la unidad de lo social y lo individual. Es la realización de la personalidad en la práctica social diaria, en las soluciones de sus necesidades. Este se determina por procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida. Bien, con la definición anterior podemos deducir que cuando hablamos de estilos de vida desde el punto de vista de la medicina, hablamos de conductas referentes a la dieta diaria de las personas, conductas referentes a los hábitos de ejercicio de las personas, al entorno social de las personas y cómo este influye en determinadas
determinadas conductas o decisiones que se toman que pueden influir sobre la propia salud. El entorno social de las personas a un nivel religioso y cultural y cómo esto influye en las decisiones que tomarán los pacientes. Comportamientos sociales que suelen ser tratados como normales y cómo estos pueden afectar a la salud. Los ejemplos que puedo poner de esto serían los siguientes: el consumo de alcohol, tabaco, marihuana u otras drogas por motivos sociales, consumo de determinado tipo de comida por cuestiones sociales, etc. Por donde lo miremos, no podemos negar que este concepto es más sociológico que puramente biológico. ¿Se dan cuenta que la medicina necesita hasta la sociología para funcionar adecuadamente, no? Bueno, piensen en eso cuando intenten rebajar a los sociólogos, porque estas personas suelen ser mejor investigadoras de estos temas que los médicos, y lo digo en serio. Bien, acá es la parte donde me voy a poner muy dura con mis críticas hacia quienes asumen cosas del estilo de vida de las personas con sobrepeso u obesidad, sobre todo para aquellos que lo hacen a través de fotos en redes sociales y a los médicos que han dejado ir a sus pacientes a sus casas asumiendo que todos sus males son por sobrepeso. Verán, en partes anteriores del video ya les dije que el sobrepeso y la obesidad tienen múltiples causas. Incluso un medicamento necesario puede terminar causando que aumentes de peso. Por eso no debemos ir por la vida asumiendo el estilo de vida de la gente a través de una foto, solo porque abunden los estilos de vida no saludables. Es más, incluso si las personas tienen un estilo de vida no saludable, ¿por qué ir a criticarles por subir una foto? La libertad de llevar un estilo de vida no saludable está en cada persona. Los pacientes son libres de elegir, incluso si no es la mejor elección. La autonomía del paciente no surgió para hacer felices a los trabajadores de la salud, sino para que el paciente pudiera elegir cómo llevar su vida, incluso si al médico no le parecía bien. Y yo sé que acá me van a tirar el típico contraargumento refiriéndose a las personas anoréxicas, pero no, gente, no son situaciones comparables. Y aunque dije que iba a tratar eso en otra parte de esta serie, voy a darles un adelanto de por qué no son comparables. Aunque suene bastante obvio, porque la anorexia es producto de un TCA, de una condición mental, mientras que el sobrepeso y la obesidad no necesariamente lo son. Estamos hablando de que en los casos de las personas con sobrepeso y obesidad, estas personas en su mayoría pueden elegir conscientemente un estilo de vida no saludable, a no ser de que padezcan de un TCA o de depresión, en cuyo caso no están eligiendo conscientemente. Hay varios casos de personas que no pueden elegir qué estilo de vida llevar, y ahí se desprende otro caso de que podemos quejarnos porque la gente no es capaz de elegir, aunque sean conscientes, que es el caso de las personas pobres. Verán, es común en muchos países de Latinoamérica que la dieta de las personas de estratos socioeconómicos más pobres se base en harinas, ya que de eso están hechos muchos alimentos no perecederos y baratos, y por una cuestión química que no voy a molestarme en intentar explicar. Para eso tienen la cuenta de Proton C1. En Estados Unidos, las personas de estratos más pobres suelen comer muchas cosas fritas, no solo porque son muy rápidas de hacer, sino porque su cantidad alta en calorías puede hacer que la persona resista varias horas sin comer nada más y pueda seguir trabajando. Este caso también es un caso del cual deberíamos quejarnos mucho, porque los pacientes no están pudiendo elegir libremente su estilo de vida, en el cuyo caso podrían elegir un estilo de vida no saludable si es que lo desean. Otro caso en el que el paciente no es capaz de decidir su estilo de vida y de que también deberíamos quejarnos, aunque voy a tratarlo más a detalle en el próximo video, es el caso de un niño que padece de obesidad infantil, ya que no se considera a los niños capaces de decidir sobre su propio estilo de vida, por lo que en caso de que los padres les impongan un estilo de vida no saludable, pudiendo elegir uno que sea más saludable, acá se sobreentiende que excluyó a familias pobres porque no tienen más opción que eso. Ellos no están eligiendo sobre su propia salud conscientemente. Un problema muy extendido entre padres de Latinoamérica al menos es el problema que tienen muchos padres que obligan a sus hijos a comer incluso si no tienen hambre, a comer toda la comida del plato aunque ya estén llenos. Y eso, gente, es imponer un estilo de vida no saludable. No solo porque se le obliga al niño a comer más de lo que puede, sino porque a la larga esto puede terminar en el desarrollo de un TCA o por lo menos en el desarrollo de un adulto que no sea capaz de comer adecuadamente por su mala relación con la comida. Conclusión. A ver si cerramos algo. Deberíamos dejar de asumir los estilos de vida de una persona solo por las fotos que postea. Y los médicos deben dejar de enviar a las personas con sobrepeso y obesidad a sus casas aludiendo que todo padecimiento es debido a su sobrepeso. No solo porque es mala praxis, sino porque se puede estar dejando pasar una condición grave de salud, como por ejemplo un cáncer. Es más, en la asunción de muchos médicos de que todos los males se deben al sobrepeso y a la obesidad, se han dejado de lado muchas causas importantes del sobrepeso y la obesidad. No me gusta poner ejemplos personales fuera de la sección de mi canal de mi experiencia con, pero mi madre es una paciente así. Los médicos han
ignorado toda causa posible de su obesidad basándose únicamente en su asunción de que come mucho, cuando la realidad es que come igual o menos que yo, que soy delgada y como poco. El ejemplo personal no constituye ningún argumento formal, pero quería hablar de eso. Esa asunción que existe sobre los estilos de vida de las personas obesas y con sobrepeso es algo extendido no solo al público en general, sino a los trabajadores de la salud. Debemos aprender a callarnos si no tenemos los exámenes completos, o incluso si los tenemos, porque al final del día la autonomía del paciente surgió por algo, y aunque no nos guste, debemos aceptar que esa libertad implica que no todos van a elegir un estilo de vida ideal, y que no elegir un estilo de vida ideal no anula el derecho a vivir en paz que tienen los pacientes, a vivir su vida plenamente y sin ser acosados. No anula el derecho a la atención de la salud, ni el acceso a la medicación o procedimientos. Negarlo sería negar tratamientos a muchas personas que no pueden elegir tener sobrepeso, obesidad u otros padecimientos no ligados a estas dos condiciones, y eso, para mala suerte de muchos, no se puede hacer, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe por una razón que expliqué en la parte 1 de esta serie, y los médicos, más que cualquier otro profesional, deben respetarla y seguirla si queremos construir mejores relaciones médico-paciente. Bueno, gente, eso fue todo por esta nueva parte de por qué hay que dejar a los pacientes en paz. Como les dije, voy a tratar más a detalle los TCAs en un próximo video de esta serie, que es el video que se dije que se va a desprender de la sección inicial del directo en el que hablé de Viviana Canosa y su episodio tomando MMS en televisión, supuestamente, donde voy a completar esa idea de las limitaciones de la autonomía del paciente con más aristas sobre cómo o por qué podría haberse limitado esta autonomía. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para más contenido como este y de muchas otras cosas. Acá hacemos un poquito de todo. Ni darle a like para ayudar a que esta comunidad crezca un poquito al menos. Y tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales, que estoy en Twitter como @ludapiruja y en Instagram como @elrincón_de_ludapiruja, todo en minúsculas. Bueno, gente, con esto se cierra el Caldero de la Bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.